Vos que andás mucho por la provincia, de hecho, digamos, no seguís viviendo San Miguel, en la zona, en zonas. Bueno, hace 60 años ¿qué se ve, digamos, que de me la inflación? acuesto en la provincia de Buenos Aires y me sabía, levanto en la provincia de Sabía que Buenos Aires. sos de la zona de ahí de San Miguel. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires con todo este tema, ¿no? Porque uno por ahí, bueno, yo esta semana anduve bastante por provincia. Nosotros hicimos un informe que lo hacemos habitualmente porque es un informe que lo que hace es darnos alertas a la gestión local para ir a buscar a aquellos que están en mayores problemas. Y los números de agosto fueron números que generan una alarma, que hoy los confirma el INDEC, porque hoy ya habla el INDEC de que hubo menor consumo. Sí, una caída de consumo. Del consumo. Nosotros lo dijimos hace 15 días a raíz de este informe, pero lo hicimos público esta vez porque realmente lo que entendemos es que la política está muy preocupada mirándose entre ella y mirando a Juncal y Uruguay, claro, y no termina de entender no tiene la sensibilidad para terminar de entender lo que está pasando con aquellas personas que están más preocupadas. Todos los datos que tenemos, que se originan, entre otras cosas, en la inflación, porque es una de las causales, digamos, nosotros hemos empezado a tener mayor cantidad de personas de la tercera edad pidiendo comida, sí, cosa que eso no lo teníamos hace 6 meses y hoy lo tenemos de nuevo en números jubilados importantes. Claro. O sea, jubilados, o sea, personas que tienen un ingreso fijo, que ya no les alcanza, obviamente. Que claramente y ya no les alcanza y nos tienen que venir. Todo este tipo de indicios nos dice que la inflación está haciendo un daño terrible, no tengo que estar contando, sobre todo en los sectores más pobres, porque la mayor inflación es en alimentos, y que además agrava, para mí se va a agravar de manera terrible con lo que yo creo que se viene, que es una pequeña recesión o una recesión, o por lo menos una caída en el consumo, que por ahí no va a ser recesión, pero que va a ser caída en el consumo y va a dejar de mover el dinero de una manera dramática. O sea, la inflación va a seguir alta y al mismo tiempo. Y eso claramente hace mucho daño a los sectores más pobres. Y los sectores más pobres ya están muy pobres. Ya están muy pobres. ¿Y ahí cuál es la respuesta política que digamos que... Nosotros desde el municipio lo que hacemos es sí, identificar los problemas, sí, estar y dar una mano. Electoralmente, ahora, ¿cómo crees que esa gente puede...? Porque no hay un rechazo a toda la clase política. ¿Se puede identificar? Yo personalmente creo que el gobierno está en un problema enorme, que mucho de su electorado natural, propio, ha roto y tiene claro, porque ha pasado un fenómeno que hace 20 años que hay un modelo de resolver los problemas y claramente después de 20 años tenemos más cantidad de pobres, más cantidad de comedores, más cantidad de comida, más cantidad de planes y sin embargo la pobreza crece. O sea, hay como una desesperación de entender. Hoy los sectores más pobres también se dieron cuenta de que este programa no los saca de la pobreza. ¿Y sabe por qué se dieron cuenta? Porque entendieron claramente, ellos aceptaron vivir indignamente de la manera que vienen viviendo, o sea, viviendo de un programa social. Lo que no van a aceptar es que sus hijos vivan indignamente. Y ellos ya empezaron a ver que sus hijos, con la eliminación de 2 años del colegio, con la falta de trabajo en el colegio, etcétera, etcétera, hoy con la crisis educativa, lo que empezaron a ver es que sus hijos no van a tener luz. Ahora, Joaquín, la gran pregunta es ¿cómo bajas la inflación? Fue el problema del kirchnerismo, el problema también de Juntos por el Cambio en su gestión, y vuelve a ser el problema ahora, te lo pregunto a vos desde la política y vos desde la economía. Yo lo voy a decir desde la política. Mire, hace muchos años que la política en la Argentina cree que 1 más 1 más rosca no da 2. O sea, vos podés eliminar un resultado probable o posible o con real rosca política. Con rosca política, claro. Eso quiere decir. Exactamente. Y lo que está claro es que, más allá que la economía sea una ciencia social, tiene una base matemática. Si vos durante 40 años gastás más de lo que ingresa, tenés estos problemas. Deuda, porque de alguna manera tenés que sacar la plata, claro, para pagarlo. Emisión del ELIX para taparlo, deuda externa o inflación.
o las tres cosas juntas, que es lo que le pasa a la Argentina, porque no son 2 años, son 37 sobre 40. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Gastando lo que entra. No hay otra forma. No hay otra forma. Ahora, perdón, para terminar, perdón. ¿Qué hay que hacer? Porque gobernar es elegir prioridades. Bueno, y entonces hay que elegir, tema, ¿no? elegir la Argentina bien. No tiene digamos, no hay un listado de prioridades. Bueno, o sea, convive. Si yo te digo, estos días, por ejemplo, a mí, creo que el otro día lo hablamos, pero convive en un momento donde Massa está tratando de recortar algunas cosas, eso convive con el previaje, ¿no? Que es un esquema para subsidiar en este momento a una parte de la sociedad que es la única que se puede ir de vacaciones en estos 3 meses que quedan, son los sectores medios y medios altos, ¿no? Nosotros tenemos emergencias solamente para contratos del Estado. Las emergencias que se dedican en la Argentina tienen que ver con eso. Y nosotros tenemos una emergencia que es el empleo, que la mayor emergencia en la Argentina es la carencia de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las prioridades para un futuro gobierno de Cambiemos? Porque creo que esa es una de las preguntas que sí le importan a la gente en lo electoral. Bueno, digamos, ¿cuál es el plan de gobierno para efectivamente gastar solo lo que entra? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, por supuesto. Hoy hay 4 fundaciones trabajando sobre ese tema, que se juntan. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer Cambiemos de acá a la elección es escribir qué vamos a hacer, el plan de gobierno, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y una vez que lo tengamos escrito, firmar con la sangre de que lo vamos a cumplir y que aquellos que no le toque ganar la interna van a acompañar al que le toca tomar las decisiones difíciles que le van. Porque lo que no puede pasar es que nos terminemos peleando como se ha peleado este gobierno durante 2 años y medio entre la vicepresidenta y el presidente. Sí. Entonces, antes que elegir los candidatos, tenemos que escribir eso. Entonces, si vos me preguntás a mí, y esto ya es Joaquín, no es Cambiemos, esto es mi mirada. Nosotros durante 20 años probamos con asistencia social, tapando la consecuencia, no removiendo la causa, que es una forma de hacer política en la Argentina en los últimos años. En vez de ir a ver cómo generamos empleo, damos planes y tapamos la consecuencia de la falta de generación de empleo. En vez de ver cómo mejoramos que los chicos aprendan más, eliminamos las calificaciones, tapamos la consecuencia de que los chicos no aprendan. Entonces, para que eso no suceda más, nosotros tenemos que ir al problema. Entonces, ¿cómo salimos de la pobreza? ¿Cómo? Con trabajo. ¿Cómo generas trabajo? Claro. ¿Cómo generas trabajo? Ayudando a los que dan trabajo. Porque esa es la verdadera... ¿Dónde tenemos que poner los incentivos en la Argentina? En donde tenemos que solucionar los problemas. Yo te entiendo.